Hola. Hoy nos metemos de lleno en un proceso biológico que es, fundamental y realmente asombroso, la fisiología del parto. Tenemos aquí unas notas súper detalladas que van desde lo más pequeño, la estructura del útero, hasta las herramientas que se usan, ya sabes, para seguir el día a día, el minuto a minuto del parto. Nuestra misión hoy, intentar desentrañar juntos cómo funciona esta maquinaria biológica. Vamos a explorar las hormonas, la pura mecánica del útero, esas señales que se cruzan entre la madre y el feto, todo lo que lleva el nacimiento. Veremos qué dice la ciencia y cómo nos ayuda a entenderlo mejor. ¿Listos para esta exploración? Pues vamos a ello. Muy bien, pues empecemos por el principio, por la protagonista, el útero. Sabemos que es un músculo fuerte, pero ¿qué lo hace tan especial para esta tarea? ¿Cómo se prepara? Pues mira, es una mezcla fascinante de músculo liso y tejido conectivo. Pero lo más increíble es su plasticidad, ¿sabes? Durante el embarazo, las fibras musculares no solo crecen una barbaridad, que eso es la hipertrofia. Se hacen enormes, sí. Exacto. Sino que también se multiplican, eso es hiperplasia. Y algo crucial, mejoran sus conexiones eléctricas entre ellas. Esto permite que las contracciones sean mucho más coordinadas, más potentes. Y la arquitectura interna, que en las notas llaman lexigón. Lexigón. Suena como a diseño de ingeniería. Totalmente. Es como una disposición helicoidal en varias direcciones. Y eso es clave para generar fuerza desde el fondo del útero de forma súper eficiente. Para empujar, vamos. Qué pasada esa capacidad de transformarse durante meses. Y luego está el cérvix, la parte de abajo, que no es solo una puerta cerrada y ya, ¿verdad? Que va, para nada. Tiene una doble función que es esencial y casi contraria, diría yo. Durante casi todo el embarazo hace de guardián. Está firme, cerrado, protegiendo. Es la competencia cervical. El cerrojo, digamos. Justo. Pero al final, cerca del parto, sufre una transformación radical. La maduración cervical. Se ablanda, se acorta, eso es el borramiento, y se vuelve elástico. Se prepara para dilatarse hasta los famosos 10 centímetros. Pasa de cerrojo a puerta abierta, básicamente. Fascinante esa dualidad. Y si bajamos al nivel microscópico, ¿qué pasa para que esas fibras musculares del útero de repente empiecen a contraerse con esa fuerza, con ese ritmo? Pues es una cascada bioquímica súper precisa. A ver, imagínatelo casi como un baile molecular, ¿no? Todo arranca cuando hormonas clave, sobre todo la oxitocina y algunas prostaglandinas, se unen a sus receptores en la célula muscular. La señal de inicio. Eso es. Y esa unión provoca que se libere calcio, que estaba almacenado dentro o que entra de fuera. Ese calcio se une a una proteína, la calmodulina, y este complejo calcio-calmodulina activa una enzima fundamental, la MLCK, la cinasa de la cadena ligera de miosina. La MLCK, vale. Y la MLCK es la que da luz verde para que las dos proteínas principales del músculo, actina y miosina, interactúen, se deslicen. Y contracción. Es así. He entendido. Como fichas de dominó, una tras otra. Oye, ¿y la placenta? Que siempre pensamos en ella como el soporte vital del bebé, pero ¿participa en el parto en sí? Y tanto que participa. No es solo un filtro, ¿eh? Tiene funciones endocrinas vitales todo el embarazo. Produce hormonas clave. Y también protege. Puede incluso inactivar algunas sustancias que provocan contracciones, las uterotoninas, antes de tiempo. Ah, mira qué interesante. Y actúa como un puente de comunicación esencial junto con las membranas, el amnios, el corión y la decidua de la madre. Por ahí pasan señales bioquímicas entre el feto y la madre que, ya veremos, parecen ser súper importantes para decidir cuándo empieza todo esto. Ese papel de comunicador es clave, entonces. Y si hablamos de señales, de control, tenemos que hablar de hormonas. ¿Quiénes son las estrellas aquí? Pues es un equilibrio muy, muy fino. Por un lado, los estrógenos, que son claramente proparto. Preparan el útero, aumentan los receptores para la oxitocina, preparan el terreno, digamos. Facilitan las cosas. Exacto. Luego está la progesterona, que es la gran guardiana del embarazo, el freno que mantiene el útero relajado con ese efecto tocolítico. Y hacia el final pasa algo clave, un bloqueo funcional de la progesterona. No es que desaparezca, ojo, pero su efecto de freno disminuye. Como si levantaras el pie del freno. Vale, se quita el freno. Y entonces entran en juego con fuerza las prostaglandinas. Las notas mencionan la PG2, PGF2-alfa, PGI2.
Son cruciales para madurar el cérvix y para potenciar las contracciones. Se fabrican a partir del ácido araquidónico, con las enzimas COX. Prostaglandinas, clave entonces. Fundamental. También se menciona la relaxina, que ayuda a que los ligamentos de la pelvis se relajen un poco. Y claro, la oxitocina. Su patrón cambia. De ser pulsátil pasa a ser más continua e intensa según avanza el parto, sobre todo por el estímulo de la cabeza del bebé al presionar el cérvix. Las notas también hablan de un posible inhibidor, una quinasa, pero no dan el nombre exacto. Un cóctel hormonal complejo, pero muy sincronizado, parece. Vale, tenemos la máquina y los mensajeros. ¿Cómo se organiza esto en el tiempo? Se habla de fases, pero parece que hay fisiológicas y clínicas. ¿Cuál es la diferencia? Es útil distinguirlas, sí. Las fisiológicas describen los cambios biológicos de fondo en el útero y el cérvix, da igual lo que veas por fuera. Son 4. Fase 1. Inactividad. La calma antes de la tormenta. Casi todo el embarazo. El útero tranquilo, dominado por la progesterona. Hay contracciones leves, las de Braxton Hicks, y el cérvix está firme, aunque ya empieza a ablandarse un poquito. ¿La preparación silenciosa? Algo así. Luego, fase 2, activación. La preparación ya en serio. Aquí hay cambios moleculares y estructurales clave. Más conexiones entre células, más receptores para oxitocina y prostaglandinas, baja el freno de la progesterona y el cérvix madura de verdad. Se ablanda, se acorta. Esto puede durar días o semanas, ojo, es fundamental. La puesta a punto final. Exacto. Después, fase 3, estimulación. La acción es el trabajo de parto activo, contracciones regulares, potentes, que dilatan el cérvix, expulsan al feto y luego la placenta, el alumbramiento. ¿El parto en sí? Correcto. Y finalmente, fase 4, involución, el posparto. El útero se contrae fuerte para volver a su tamaño, controlar el sangrado, recuperarse. La oxitocina sigue siendo importante aquí, dura unas 4 o 6 semanas. Entendido. Esas son las fases biológicas internas. ¿Y cómo se traduce eso en las etapas que se usan en la clínica, en el hospital? Pues las fases clínicas se centran más en lo que podemos ver y medir y corresponden sobre todo a la fase 3 fisiológica. Se dividen en periodos. Periodo 1, dilatación. Empieza con contracciones regulares que cambian el cérvix y termina con 10 centímetros de dilatación. Y aquí, importante, según las notas, hay una fase latente que es más lenta, irregular, hasta los 4 o 6 centímetros, según los criterios más nuevos. Ah, 4 o 6. No siempre 4 entonces. Exacto. El umbral parece estar más cerca de los 6 centímetros ahora, para la fase activa. Y esta fase activa es más rápida, más predecible, desde esos 4 o 6 centímetros hasta los 10. El ritmo esperado es más o menos 1 centímetro por hora en primerizas, algo más rápido si ya has tenido hijos. Vale, 1 centímetro hora en activa, más o menos. Luego, periodo 2, expulsivo. Desde los 10 centímetros hasta que nace el bebé. Puede tener una fase pasiva, que el bebé baja solo, sin empujar activamente, y una fase activa, ya con pujos. Y ojo, las notas recalcan que hay tiempos máximos y son más largos si se usa la epidural. Importante eso de los tiempos con epidural. Sí. Periodo 3, alumbramiento, la salida de la placenta. Las notas lo meten en la fase 3 fisio, pero no dan muchos detalles clínicos. Y periodo 4, posparto inmediato. Las primeras horas después, cruciales para la madre, que coincide con la fase 4 fisio. Clave entonces esa diferencia latente-activa, el umbral de 4 o 6 centímetros y los tiempos del expulsivo con ocinanalgesia. Pero, a ver, sigue la gran pregunta. ¿Qué pulsa el botón de inicio? ¿Qué desencadena todo? Esa es la pregunta del millón, ¿sí? Y la respuesta seguramente no es una sola cosa, sino una mezcla de factores. Hay varias teorías principales que se complementan. Primero, el modelo endocrino hormonal se basa en ese cambio de equilibrio hormonal que decíamos. Baja la progesterona funcional, suben los estrógenos y al final actúan prostaglandinas y oxitocina. Una danza hormonal entre madre, feto y placenta. Luego el modelo mecánico, algo más físico. La simple distensión del útero por el bebé y el líquido amniótico llega a un punto crítico y dispara reflejos neurohormonales, liberando oxitocina y prostaglandinas. Su pega, como dicen las notas, es que no explica bien los partos prematuros, donde no hay tanta distensión.
Claro, tiene sentido. Y el modelo fetal, que es fascinante, propone que el propio feto manda señales de que está listo. Su producción de cortisol, relacionada con la madurez de los pulmones, el surfactante pulmonar, incluso células fetales que pasan a la madre, el microquimerismo, todo eso podría estimular la producción de prostaglandinas en las membranas y la placenta y arrancar la maquinaria. O sea que el bebé dice, ya estoy. Algo así, biológicamente hablando. No es una sola causa, seguramente sea una combinación. Una señal fetal que llega cuando el útero ya está estirado y el ambiente hormonal es el adecuado. Tiene lógica que sea una interacción. Sí, todo apunta a eso. Lo curioso es que, empiece como empiece, sea hormonal, mecánico o fetal, los que ejecutan el trabajo al final, las contracciones, la maduración del cérvix, parecen ser siempre los mismos, las prostaglandinas y la oxitocina. Son los efectores finales clave. Vale, una vez que esto arranca, hay que vigilar cómo va. Mencionaste los ritmos de dilatación. ¿Cómo se sigue esto en la práctica? Has hablado de curvas de dilatación. Sí, y aquí hay un punto muy importante que recalcan las notas. Durante años, la referencia era la curva de Friedman, de los años 50. Decía que la fase activa, la rápida, empezaba sobre los 4 centímetros. En la clásica, sí. Pero estudios más recientes, con muchísimas mujeres, cohortes contemporáneas que llaman, muestran algo distinto. La aceleración de verdad en la dilatación, en la población actual, suele empezar más tarde, a partir de los 6 centímetros. Ojo, eso es un cambio importante. Pasar de 4 a 6 centímetros como umbral para esperar que la cosa vaya más rápido. ¿Qué implica eso? Pues implica, clínicamente, que se tiende a ser más paciente, más expectante si la progresión va lenta entre los 4 y los 6 centímetros. Antes, con la curva de Friedman, igual se diagnosticaba antes una distocia, un parto detenido, y se intervenía más. Se es más conservador ahora en esa franja. Exacto. Se ajustan las expectativas a la realidad actual y puede llevar a un manejo menos intervencionista en esa fase inicial de la dilatación activa. Es un cambio basado en datos de mucha gente. Muy interesante esa evolución. Y la herramienta para plasmar todo esto es el partograma. Vamos a meternos ahí. ¿Qué es exactamente y por qué es tan útil? Esta gráfica del parto puede ser en papel o digital y sigue formatos estándar como los de la OMS o el MINSA que mencionan las notas. Su gran valor es que te permite ver de un solo vistazo y a lo largo del tiempo cómo va la dilatación, cómo baja el bebé, cómo son las contracciones y cómo están la madre y el feto. La idea es detectar pronto si algo se tuerce, ¿no? Justo. Detectar desviaciones de lo normal de forma precoz para poder actuar. Según el formato MINSA que describen, se empieza a rellenar cuando la dilatación llega a 4 centímetros. Vale, a los 4 centímetros se empieza. ¿Y qué información clave se apunta ahí para tener esa visión global? Es como el cuadro de mandos del parto. Pues sí, es bastante completo. Se registra de forma sistemática del bebé, la frecuencia cardíaca fetal, la FCF, cómo está el líquido amniótico, claro, teñido de meconio, si están las membranas rotas y si fue espontáneo o artificial, lo que llaman ARM, y el moldeamiento de la cabeza, cómo se adaptan los huesos del cráneo. El moldeamiento, sí. Del progreso del parto, la dilatación cervical, marcada hora a hora, y el descenso de la cabeza del bebé. Y aquí las notas especifican que en el formato MINSA se usan los quintos por palpación abdominal para medir cuánto ha bajado. Ah, los quintos, de 5,5 a 0,5, ¿no? Eso es. También las contracciones. Cuántas hay en 10 minutos y cuánto duran. Se usan símbolos. Puntitos para las cortas, 20 S, rayas para las medias, 20-40 S y bloques negros para las largas, 40 S. Muy visual. Sí. Si se pone oxitocina, se anota la dosis y el ritmo. Y de la madre, las constantes, pulso, tensión, temperatura y si orina. Y un elemento clave son las líneas de alerta y acción. Si la curva de dilatación cruza la línea de acción, alerta. Hay que reevaluar y decidir qué hacer. Muy completo, sí. Permite tener una foto continua. Hablemos ahora del escenario ideal, el parto eutóxico. ¿Qué significa exactamente? Eutóxico, viene del griego, significa buen parto. Se refiere al parto normal, fisiológico, sin grandes complicaciones. Los criterios básicos son que empiece solo, que sea por vía vaginal, que el bebé venga de cabeza, presentación cefálica, que progrese bien en dilatación y descenso y que al final salgan el bebé y la placenta sin necesidad de usar fórceps, ventosa o hacer cesárea y sin que sufran ni el feto ni la madre. Es el parto que va como se espera,
por su curso natural. El objetivo deseado, claro. Y aquí viene una parte que siempre me ha parecido casi, bueno, mágica. Los movimientos que hace el bebé para nacer. Que no es solo empujar y ya, ¿verdad? Es como una coreografía. Totalmente, es una coreografía biomecánica increíble. Son los mecanismos cardinales del parto. El bebé no es un pasajero pasivo, ¿eh? Hace una secuencia de movimientos para adaptar los diámetros de su cabeza, que es la parte más grande, a los distintos diámetros y formas de la pelvis de la madre. Las notas mencionan la secuencia clásica, que a veces llaman de Misha. Primero, encajamiento, la parte más ancha de la cabeza entra en la pelvis. Segundo, descenso, sigue bajando. Tercero, flexión. Este es súper importante. El bebé pega la barbilla al pecho. Así presenta un diámetro de cabeza mucho más pequeño y pasa mejor. Flexión, clave. Clave. Cuarto, rotación interna. Otro paso crucial. La cabeza suele entrar mirando de lado y aquí gira 90 grados para ponerse mirando hacia abajo, con el occipucio hacia el pubis de la madre. Se alinea con el diámetro más favorable de la salida. Quinto, extensión. Al salir por debajo del pubis, la cabeza se extiende, como si mirara hacia arriba. Ya casi está fuera. Casi. Sexto, rotación externa o restitución. Una vez fuera la cabeza, gira sola para volver a alinearse con los hombros, que todavía están dentro. Y séptimo, expulsión. Sale un hombro, luego el otro y listo. El resto del cuerpo sale fácil. Es increíble cómo el feto navega activamente por ese canal. Pura adaptación. Oye, para ir cerrando, vamos a recapitular algunos puntos que, según estas notas, son como carne de examen o muy importantes en la clínica. Sí, las notas hacen hincapié en varias cosas. Los tiempos límites del expulsivo, el periodo 2 y sobre todo la diferencia si hay epidural o no. Se permite mucho más tiempo con epidural. Eso es pregunta típica, sí. También el requisito de tener 10 centímetros de dilatación y, si es posible, ganas de empujar, para empezar el expulsivo activo. 10 centímetros y pujo. Eso. La necesidad de registrar bien la oxitocina en el partograma, si se usa, qué dosis, a qué ritmo va. El uso de la medida de descenso por quintos abdominales, al menos en el formato MINSA que describen. Los quintos sí. La regla general de progreso en fase activa, ese centímetro por hora aproximado, aunque siempre hay que usar el juicio clínico, claro. Y mencionan algo del manejo del periodo 2, vigilar a la madre, su confort, la posición, la FCF del bebé muy seguida, cada 5 minutos o continua, y evaluar cómo va bajando. Tener claros estos puntos es útil. Pero, oye, igual de importante saber qué no cubren estas fuentes, ¿no? Para saber hasta dónde llega la información que tenemos aquí. Totalmente de acuerdo. Las propias notas lo dicen, identifican zonas grises, temas donde no entran en el detalle operativo preciso. Por ejemplo, definiciones exactas de distocia basadas en tiempos por centímetro o por estación fetal. Los criterios numéricos exactos de las líneas de alerta y acción de la OMS, cuánto tiempo de separación tienen. Vale, los detalles finos. Detalles del periodo 3, el alumbramiento, cómo saber si se ha desprendido la placenta, los tiempos normales. Las indicaciones clínicas detalladas para usar forceps o ventosa o para decidir una cesárea si el parto no avanza. ¿Cuándo intervenir exactamente? Eso. Y los rangos numéricos exactos que dicen si la frecuencia cardíaca fetal es normal, sospechosa o ya patológica. Reconocer que esto falta es importante para saber que hay que buscar esa información en guías clínicas o protocolos específicos. Perfecto. Pues hemos hecho un recorrido bastante completo, ¿eh? Desde la bioquímica de la contracción hasta cómo leer un partograma. Creo que la visión de la fisiología del parto ahora es mucho más rica, más conectada. Sin duda, a mí lo que siempre me maravilla es ver cómo se organiza toda esta sinfonía de eventos, celulares, hormonales, mecánicos, con una precisión increíble para que nazca un bebé. Y cómo, aunque conozcamos los patrones generales y tengamos herramientas para seguirlo, cada parto es único. Tiene su propio ritmo, sus imprevistos. Es la biología en acción, compleja y elegante a la vez. Y para dejar una última reflexión ahí en el aire. Si el feto manda señales, como el cortisol o el surfactante, que influyen en el inicio, ¿cuán activo es su papel? ¿Es solo un pasajero que espera su momento o participa, quizá no conscientemente, pero sí biológicamente, en decidir cuándo llegar?
Una pregunta abierta que nos recuerda lo mucho que aún estamos explorando sobre este proceso vital. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión detallada. Hasta la próxima.